Bueno, pues a continuación platicarles que nos encontramos aquí con Patricia Ramírez. Ella trabajó en el organismo de tratamiento de agua de Tecate y luego también a nivel nacional fue coordinadora de, pues me imagino que los organismos de agua, ya nos platicarás tú más sobre eso. Y pues la verdad estamos muy contentos. Aquí nosotros nos gusta platicar de restauración, de reforestación, y este espacio pues es un espacio profesional donde queremos platicar sobre las cosas que pueden estar bien, las cosas que están mal, cómo podemos pensar en las futuras generaciones y no pensar en las próximas elecciones, especialmente en temas de estos como el agua, ¿no? Que son temas que, oye, ¿cómo es posible que el agua, la gente dice, ¿cómo voy a tomar el agua tratada y tomármela? Pues, ¿qué no pensarán? La gente no sabe que el agua es la misma, desde siempre es la misma, llegó con un cometa probablemente, pero es la misma, ya está dando vueltas. Nosotros estamos tomando realmente pipí de dinosaurio. Entonces, ¿qué nos podrías platicar tú sobre el tratamiento y platicarnos un poquito sobre tu experiencia, por favor? Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Efectivamente, yo fui directora general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate por 18 años como directora, pero también estuve como subdirectora técnica, estuve como proyectista, o sea, hice prácticamente mi carrera profesional. De ahí me fui subdirectora general de agua potable, alcantarillado y saneamiento a nivel nacional en la Conagua. Veíamos todos estos temas de la problemática de agua, de drenajes y obviamente del saneamiento. Y bueno, observamos que cada vez, si vamos a hablar de lo que está mal, las políticas públicas están mal en los organismos operadores, y es una crítica constructiva porque creo que hay mucho que hacer y cambiar de paradigmas, cambiar las formas de hacer las cosas. Porque estando en un organismo operador pensamos, ok, el único problemática o prioridad es extraer agua potable, que bien lo comentas, no es un agua de ahorita, es un agua que tiene recirculando en el mundo, en el medio ambiente por muchísimos años, y se ha estado reciclando y reutilizando y pasa procesos naturales o artificiales a través de las plantas, pero prácticamente es la misma agua. Y además la gestionamos mal como agua potable, porque si hablamos de agua potable, en Baja California, que tenemos dos fuentes de abastecimiento principales, que es la del río Colorado y la subterránea de pozos. Casi a nivel estatal, pues el 83% proviene del río Colorado y el resto de fuentes subterráneas. Y después perdemos casi el 50% en lo que llevamos a los sistemas, a las potabilizadoras, a los tanques de distribución, a las redes, pues se pierde casi el 50% de esa agua. Entonces hemos sido muy ineficientes, y hablo a nivel nacional. Baja California ha sido de los que menos pérdidas tiene, pero sin embargo, si no se trabaja, si no con infraestructura, se repone infraestructura, esto es sin agua potable. Si nos vamos al alcantarillado sanitario, pues igual hay menos coberturas a nivel estatal y nacional. Y después nos vamos a las plantas de tratamiento, en donde los costos de operación de las plantas de tratamiento son altísimas, y lo que hace en principio un organismo operador, lo primero que deja de operar son las plantas de tratamiento por estos costos de operación. Entonces estamos en un círculo vicioso extremadamente complicado. Pero fíjate, o sea, eso pasa cuando uno no piensa de una manera sustentable y no piensas en las próximas generaciones. O sea, lo piensas con una visión miope y no piensas con una visión de justicia ambiental, porque pues en la Constitución está en el artículo 4 que tenemos un derecho a un medio ambiente sano, es un derecho humano, pero también las plantas y los animales tienen un derecho. También ellos tienen un derecho. O sea, es un ecosistema. Entonces, nuestros desechos son con lo que se alimentan las plantas. O sea, las plantas necesitan el nitrógeno que nosotros generamos. Sí. Entonces, tratamos las cosas como si pudiéramos barrerlas abajo, cuando uno no hace eso. O sea, uno tiene que funcionar de una manera circular. Yo creo que un ejemplo muy claro es las plantas de tratamiento.
cuánto dinero cuesta hacer una planta de tratamiento. Y para las personas que nos están viendo, ¿no? O sea, tú tienes una planta de tratamiento y esta requiere un proceso con electricidad, con aireación, con unos productos químicos, pero ese mismo proceso lo hacen las plantas. Cuando uno hace del baño, pues las plantas usan ese nitrógeno. Todo lo que nosotros comemos tiene un fertilizante. El fertilizante puede venir del estiércol de las vacas, del estiércol de los animales, que sería, o incluso del guano de los pájaros, o puedes sintetizarlo del nitrógeno, puedes sintetizarlo del petróleo y entonces obtienes ese nitrógeno, que eso trae 1000 consecuencias. Pero para la agricultura orgánica, como lo que tenemos aquí atrás, pues necesitas usar pues lo nuestro, y de ahí se alimentan las plantas y luego nosotros nos alimentamos de ellas y luego ellas se alimentan de nosotros cuando nos morimos. ¿Cómo sería un proceso más sustentable? Por ejemplo, tú puedes agarrar el agua que nosotros desechamos, el agua negra, el agua gris, y las plantas lo tratan, lo convierten en eso, y con eso se convierte en biomasa. Y cuando tú tienes una planta de tratamiento que es un humedal, esos son los que se llaman los humedales, pues esos humedales van a tratar, y sus costos son muy bajos, requieren muy poquito mantenimiento y además no apestan, no huelen feo, son como unos parques. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre esos humedales y también gente que está haciendo eso? Creo que ahorita estás involucrado en un proyecto ahí con una aliada de nosotros, Sí. en Rancho La Puerta. La verdad, ellos son los grandes aliados. ¿Podrías platicarnos un poquito por qué sería bueno hacer humedales por todo el país, y si pudiéramos hacerlos a escala o solo sirven en chiquito? ¿Puedes platicarnos un poco de eso, por favor? Sí, claro, creo que tenemos que cambiar insisto, de paradigma, y yo le llamo casi volver al origen, en vez de estar utilizando tecnología tan sofisticada y tan costosa y tanta energía, es regresarnos, ¿no? Al revés, es buscar a la naturaleza y verlo desde una visión integral, completamente integral, en donde obviamente el componente del medio ambiente es sumamente importante, porque históricamente nos hemos preocupado por satisfacer la necesidad del ser humano, pero hemos estado destruyendo el entorno. Entonces tenemos que buscar nuevas alternativas, y estamos ahorita trabajando precisamente en Rancho La Puerta, en donde se toma agua residual de la ciudad y que le quita una carga importante a la planta de la ciudad, se lleva a terrenos del rancho, se está construyendo, estamos ahorita en proceso de construcción de una planta de saneamiento, pero no de las tradicionales, no de las plantas que tienen muchos equipos de bombeo y que sustancias químicas, nada, simplemente biodigestores, biofiltros y humedales. Y de ahí pues sí lo pasamos a otro filtro, pero ya para dejarlo con una excelente calidad, y se está construyendo de tal manera que no requiramos energía eléctrica, y por el contrario, en el mismo proceso aprovechar y hacer esa economía circular de la que hablabas hace rato, aprovechar la generación de lodos, que ya son lodos mineralizados y que se pueden utilizar en composta, y también la generación de biogás para el mismo uso interno del mismo rancho, y esa agua toda va para áreas verdes. Todo esto va para realmente rehabilitar una zona árida que tenemos en toda Baja California. Entonces tenemos que crear esos entornos verdes, en donde pues también ayuda el cambio climático a reducir el generar gases de efecto invernadero. Entonces es buscar la manera, pero de manera sumamente integral y sumamente, pero requerimos de mucha conciencia y de mucha voluntad, y requerimos también, irónicamente, nos hemos topado con obstáculos con las mismas autoridades, ¿no? Increíble, pareciera que deberían de ser aliados, pero estamos teniendo ciertos obstáculos. Pero vamos avanzando, y creo que estamos abriendo camino en este sentido, y pues los invitamos a que vayan a visitar este espacio y poder aprender pues de todos la experiencia que ustedes también tienen en humedales, ¿no? Regresamos y vamos a una pausa. Muchas gracias. Bienvenidos, aquí estamos.
Pues Patricia, fíjate que ahorita que estamos platicando, qué interesante eso que me comentas, que más de la mitad de las plantas de tratamiento del país no están operando. Y no están operando no porque estuvieron mal diseñadas, bueno, pudiéramos decir Algunas, que sí, puede tal que vez, sí. pero realmente por lo que no están funcionando es porque están funcionales, se entregan y a la hora que llega el recibo de la luz, pues siempre hay otras cosas más importantes. Y como el drenaje es algo que avientas y la verdad no va a costar tantos votos, pues entonces pues que se vaya por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pero estamos dañando las futuras generaciones, estamos destruyendo ecosistemas hacia abajo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hiciéramos humedales, como lo que mencionabas, ¿no? Hacer los humedales. Un humedal no requiere electricidad. ¿Qué es un humedal? Simplemente, voy a súper sobresimplificar, pero ¿qué es en esencia? Haces un agujero de hasta 1,5 metros, lo llenas de grava, vas a meter el agua que se va a tratar, que pasa primero por unos pequeños filtros, y luego de ahí le pones unas plantas. El agua va a circular por ahí cierta cantidad de tiempo y las plantas van a hacer lo que ellas saben hacer. Así como ahorita, por ejemplo, las plantas están tomando la luz del sol y la están convirtiendo en la energía del sol, la están tomando, la están convirtiendo, el CO2 del ambiente lo están convirtiendo en madera. Pues las plantas también hacen otra cosa. El nitrógeno que está ahí dentro del agua se lo están quitando. Y a veces hasta les retienen metales pesados. Hay plantas que hacen diferentes fitorremediaciones. Hay algunas, ¿sabes qué? Aquí hay un metal pesado de un proceso. Pues hay plantas que le sacan un metal pesado. Entonces, son una maravilla estas filtraciones. Y luego el agua que sale del otro lado no va a ser como para beber, porque pues probablemente va a tener algunas bacterias y virus, que las plantas no quitan bacterias y virus. Pero pues eso ya podría ser un tratamiento para consumo humano. Pero por ejemplo, para agricultura y para otras especies de animales, o sea, para tirarlo a un río, adelante. Fíjate, nosotros estamos trabajando cerca de unos sitios Ramsar. Un sitio Ramsar es un sitio con una asignación especial porque llegan aves de todo el mundo y les aventamos el drenaje a los animales. O sea, no puede ser posible. ¿Tú qué crees que se pudiera hacer para cambiar esto? ¿Son muy caras estas plantas? O sea, ¿es muy cara un humedal comparado contra una planta de tratamiento normal? ¿O cómo están los precios de inicio? Bueno, sin duda, y confirmo lo que comentas, hay casi 4,000 plantas de tratamiento. Estoy hablando de sistemas municipales, obviamente otras tantas de la industria que tienen sus plantas particulares, pero de esas prácticamente las 2/3 partes quedaron obsoletas, porque aparte hubo actualizaciones de las normas, también de la 001, en donde hacen más estricta también los parámetros de descarga, pues que ya no cumplen con las nuevas normas, y otra es que se dejan fuera de operación porque pues efectivamente el costo de energía eléctrica es muy alto, porque son muchos equipos de bombeo. En un sistema de agua potable, lo más caro de operar son las plantas de tratamiento. Entonces es muy costoso, y sí debe andar pues con humedales, ya no solo humedales, sino un proceso de tratamiento, un biofiltro, un biodigestor más humedales, puede andar a casi 5 pesos, y con una planta tradicional de las que estamos acostumbrados, puede andar en 15 pesos por ahí. Entonces hay una gran diferencia en el costo. De hecho, en los organismos operadores, en la ley de ingreso, se contempla la venta de agua residual tratada, y anda por ahí por 14, 15 pesos. Pero una pregunta, ¿por qué no hacemos humedales? Porque además son bonitos, esos no apestan, puedes ir a caminar arriba de ellos. ¿Por qué no hacemos humedales? ¿Son muy caros de hacer? Comparado con hacer una planta de tratamiento, ¿vale 10 veces más una planta normal que un humedal y con biodigestor y todo? ¿Cómo es ahí? Por el contrario, cuesta mucho menos, pero creo que nos fuimos con el enfoque, con la visión de que entre más tecnología pongamos, y sin preocuparnos otros factores, que es energía, que va relacionado, agua y energía van sumamente ligados y relacionados, y perdimos como que el enfoque y la visión, la gran visión. Entonces creo que por eso yo mencionaba que tenemos que regresar al origen, quitar
lo posible y utilizar y aprovechar niveles, topografía y demás para hacer que realmente sea sustentable y obligarnos al tratamiento de las aguas residuales, y no solamente el tratamiento, el reutilizarlo, realmente aprovecharlo, porque algunas plantas de tratamiento estar operando, pero ¿qué se está haciendo con esa agua también? O sea, entonces me estás diciendo que hacerlas sale más barato, muy barato, comparado con las plantas tradicionales, hacer un tratamiento con plantas, literal, con plantas, ¿no? Que hacen una fitorremediación. Y luego en su operación me dices que es mucho más barato operarlas. Y luego por otro lado también pues no huelen feo, son estéticas porque pues no se ven, no hay líquidos corriendo. Entonces, ¿por qué se siguen haciendo? ¿Qué es esa inercia? ¿Hay algún negocio por ahí atrás o es una inercia? O sea, ¿por qué haríamos algo que no tiene sentido? Yo creo que falta yo insisto, falta esta visión. Cuando estuve yo en México me topaba con los ingenieros muy tradicionalistas que se presentaba una planta con un proceso más natural y inmediatamente lo veían como que no era el óptimo, pero sin embargo pues es que tenemos que ir por eso, porque no hay recursos suficientes, porque estamos deteriorando el medio ambiente, estamos incumpliendo con toda la normatividad, entonces tenemos que buscar otros esquemas y creo que pero tenemos que empezar desde quien maneja, quien da los lineamientos en cuestión técnica. Y este proyecto que traemos en Tecate, por ejemplo, ya conseguimos una validación técnica de la Comisión Nacional del Agua y afortunadamente el gobierno federal tuvimos toda la apertura y nos han estado visitando, revisando, inspeccionando y creemos que es un modelo que se puede replicar en cualquier parte. Y el tema, viendo la calidad de agua que se vaya a tratar, se puede adaptar, se puede adecuar, pero siempre con el uso del humedal va a ser una reducción en costos impresionante. Una pregunta, Patricia, ¿es posible hacerlo esto a nivel de una casa? Digo, no sé, te pregunto, ¿hay alguien que ya desarrolló esto para que en el caso de que tuvieras un pequeño patio, que tus aguas fueran a dar a algún proceso, o sabes de alguien que haga esto a nivel chiquito para que uno lo pudiera poner? Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Platicar de eso? Sí, claro, sí lo hay. Pues, por ejemplo, en Baja California Sur también estamos trabajando ahí en un proyecto, en un desarrollo, en donde va a ser en particular, incluso este tipo por la topografía, igual que sale más costoso llevar y mandar hacia una planta central, entonces se van a poner algunas domiciliarias, o sea, por vivienda, entonces pues se puede generar algo, de verdad que un jardín, generar la propia agua que se utiliza en la casa, en la vivienda, para el resto del jardín. Sí lo hay, sí hay sistemas ya domiciliarios. ¿Por qué te lo pregunto? Porque gran parte de traer el agua pues es complicado y luego llevarse el drenaje y tratarlo y todo eso. ¿Qué pasaría si nosotros lo hacemos? Entonces, una pregunta más o menos como ¿cuánto te sale en una casa? Digo a tanteómetro, pero ¿cuánto te saldría en una casa tener tu sistema de tratamiento de manera que tú le jalas al baño y se va a tratar ahí y te va a servir para regar tu jardín? ¿Cómo cuánto te cuesta un sistema de esos? Un sistema de esos más o menos domiciliario te viene costando cuando mucho unos 40,000 pesos. Pues es que uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a todos que haya drenaje? Me acuerdo que cuando uno se conecta al drenaje te cobran como 15,000, 20,000 pesos la primera vez. Y así luego es. te cobran por llevarse, por traerte el agua, sí, y por llevarse. O sea, así tú es. Estás pagando todos los días en tu recibo del agua, estás pagando por eso. Y además estamos pagando un costo subsidiado. Puede sonar alto, pero tal vez habiendo más de eso, pues se hace economía de escala y puede bajar, tal vez te va a valer después 10,000, 15,000, luego 5,000, hasta el mismo gobierno podría llegar el momento que le salga más barato, ¿no? Y ¿sí? Que te diga al gobierno, pues aquí en esta colonia no tengo que meter drenaje, lo que voy a hacer es a todos pagarle su propia planta, ya no tiene que hacer plantas de tratamiento. Sin duda, tenemos que explorar este tipo de opciones, yo lo veo sumamente viable.
Y por ejemplo en zonas donde no hay el drenaje, se tiene que buscar estas opciones e incluso en la misma ciudad, o sea, para no estar pensando en la planeación de crear infraestructura, ir creciendo, las ciudades van creciendo y la infraestructura existente se va quedando corta. Bueno, tenemos que ya implementar otras medidas y creo que esta es una muy viable que se puede empezar a analizar, observar en algún fraccionamiento y ir monitoreando los resultados y no va a haber costo que pague realmente el cuidado del medio ambiente. Yo creo que sí, y además yo creo que conforme más gente lo empieza a hacer, las cosas bajan de precio, porque hay competencia, porque hay desarrollo, porque hay tecnología, pero, o sea, me iría con este pensamiento. Fíjate, si nosotros, si tuviéramos eso dentro de la casa, entonces eso quiere decir que tú, si al día se usan tal vez, no sé, 100 litros, 120 litros, 150 litros, dependiendo de la ciudad, pues tal vez estarías aventando tal vez 80 litros tendrías diario. Imagina que tuvieras 80 litros que se pudieran estar usando para tu jardín o para pues producir tus hortalizas, para producir tus verduras. O sea, realmente ese también es un beneficio muy grande, porque esa agua es tuya, o sea, te están dando ya un agua que puedes tener otros usos. Además, le quitarías presión al agua normal, potable, porque ya no vas a usar agua para regar el jardín inmediatamente, entonces ya tu recibo baja, luego también lo del drenaje baja. Entonces creo que esas son las soluciones permanentes, porque eso lo puedes hacer por siempre. Son ese tipo de, pues, una solución permanente, ¿no? Incluso si quisiéramos ir más allá, separar el agua residual, separar las aguas grises y se puede reutilizar en el mismo sanitario, para limpieza. O sea, hay muchas y se reduce la demanda, obviamente, de la ciudad, se baja y ya no se tienen que hacer esas grandes obras que mencionaba. Sin duda hay mucho por hacer, pero tenemos que cambiar esa forma de hacer las cosas que veníamos haciéndola. O sea, ya no podemos seguirlo haciendo de la misma manera. Perfecto. Pues Patricia, bueno, Patricia, pues comentarte que vamos a tener una pausa y ahorita regresamos. Pues bueno, estamos de regreso y Patricia, entonces, bueno, hablando del agua, ¿qué otros retos ves tú dentro de la parte del agua? Digo, una de las cosas que veo, en el caso, por ejemplo, de acá de Tijuana, pues el agua viene de otro acuífero. Entonces eso ya es peligrosísimo, ¿no? Porque no depende de lo que sacas del subsuelo. Pero en muchos lugares lo que está pasando es que el agua se saca del subsuelo y los acuíferos están sobreexplotados. ¿Nos podrías comentar qué tan sobreexplotados están los acuíferos en el país? ¿Cuál es el nivel? ¿Qué tan peligroso es esto? ¿Y cuáles son los efectos de esto? Bueno, en el país más del 80% de los acuíferos están sobreexplotados. O sea, ya rebasaron su nivel de extracción óptimo y con la falta de lluvias, con el cambio climático y en consecuencia las sequías y que cada vez las temperaturas también están subiendo más, cuando hace calor, hace más calor que antes, e incluso a veces se prolongan los periodos, hay más demanda de agua, pero en el caso de Baja California, pues prácticamente todos los acuíferos están sobreexplotados, por eso tenemos que cambiar la forma de gestionar el recurso agua y no podemos estar pensando en solo en traer más, sino pues qué vamos a hacer con la que ya tenemos. O sea, el agua residual debemos de aprovecharla al máximo, las inversiones que se hagan, pues no solamente en desaladoras, no solamente, bueno, ya del acueducto ya no tiene capacidad, ahorita está a su máxima capacidad el agua, el río Colorado, pero no solamente es pensar en traer más, insisto, y pensar con una gran visión, porque no solamente es el agua doméstica, tenemos que pensar también en el total de agua en la disponibilidad que tiene el Estado y en la demanda que tiene el Estado. Aproximadamente casi el 15% del agua disponible que tiene el Estado es para ciudades.
la mayor parte del consumo de agua se va para el uso agrícola. Entonces, si empezamos a hacer intercambios de agua, si tratamos el agua residual y le empezamos a dar a la agricultura esa agua y empezamos a hacer intercambio, agua potable, entonces, insisto, las inversiones se pueden prolongar mucho más tiempo, ¿no? Pero hay mucho que hacer en el tema de gestión de agua y creo que eso nos ha faltado mucho, no de ahorita, sino de mucho tiempo atrás. Entonces, hay opciones de hacerlo, simplemente hay que buscar las mejores formas de hacerlo. Y yo creo que en la parte de administración, yo creo que le falta al Estado un consejo técnico en donde estén integrados pues las universidades, donde estén integrados especialistas, en donde realmente que no dependa de un gobierno que llega o un gobierno que se va, si siguen o no los proyectos, que sea un consejo ciudadanizado en donde estén los especialistas necesarios para cuidar que los proyectos, no porque venga un gobierno, pues ya se eliminen los proyectos que venían encaminados. Obviamente si están mal, pues quitarlo, ¿no? Pero que debe haber alguien sobre el gobierno y son los ciudadanos y los especialistas, la academia, usuarios interesados como por ejemplo ustedes, Nación Verde, en donde ahí están preocupados por investigar, hacer investigación, pues buscar otras opciones para Baja California y no solamente pensar en traer más fuentes de abastecimiento, ¿no? Creo que ahí le das al clavo y creo que es la ciudadanización, pero también la visión. Yo creo que una visión de justicia ambiental, nosotros nos gusta verlo así, hablar de justicia ambiental, de que tenemos que darle su parte al ecosistema. Sin duda. Cómo vamos a alimentar al ecosistema, porque le estamos quitando el agua al ecosistema también. Y luego también pensar en las futuras generaciones. Como que es fácil decir, bueno, estos son nuestros problemas, pero los del futuro solucionarán sus problemas de alguna manera. Nosotros estamos extinguiendo 150 especies por día. Todos los días se pierden 150 especies. Digo, por dar un ejemplo, Tijuana crece 3 hectáreas todos los días, entre 1 y 3. Eso quiere decir que crece cerca de 1000 hectáreas al año, que antes eran cualquier otra cosa, no ciudad. Y ahora son ciudad. Sí. Entonces, si ahí había una rana o si había una charca vernal que muy probablemente tiene especies sin descubrir, pues ya caminó y desapareció para siempre. Esa es una injusticia para las futuras generaciones, que les estemos destruyendo esa biodiversidad, quitarles esas opciones. Y esa miopía de pensar en que es que eso es muy caro. Lo que es caro es no tener agua. Así es. Lo que es caro es no tener especies. Lo que es caro es no tener ecosistema. Lo que es caro es el cambio climático, la crisis climática. Entonces, cuando lo pones en perspectiva, es como que uno tiene que cambiar el paradigma. Creo que la otra vez estaba oyendo un programa sobre una persona que habla cómo es importante los paradigmas, ¿no? Entonces dice que él está sentado en el metro y de repente ve un señor que llega con 2 niños y los niños están corriendo y están brincando y empieza a pensar, bueno, este señor qué mal padre es, cómo es posible que estén así sus hijos. Y llega un punto que no aguante, le dice, oiga, controle a sus hijos, están molestando a los demás. Y el señor le dice, disculpe, sí, tiene razón, es que mi esposa, venimos del hospital y mi esposa se acaba de morir. Entonces él, pues ya pasa a decir, este señor es un monstruo, yo soy el monstruo. Y qué imbécil, y cómo me atrevo a decir esto. Entonces, ¿qué fue lo único que cambió? Que pensamos diferente. Así es. Y lo que necesitamos es pensar diferente. Eso de decir, te voy a dar un ejemplo también, el río Tijuana, los ríos en la ciudad. Tú vas a Europa, vas a Estados Unidos, vas a Canadá y ves los ríos y ves los peces ahí. De aquí lo que vemos son los peces de los Simpsons de 3 ojos. Y luego todos cubiertos de concreto y le das la espalda al río porque es una cosa horrible que apesta. Cuando en todas partes las ciudades existen alrededor de los ríos y de los cuerpos de agua, si no, no existe la ciudad. Y así así nacieron los pueblos. Y le estamos dando la espalda. Así es. Y de repente dices, no, es que no hay de otra. Es que eso no es cierto. Sí, si nosotros queremos que el río esté vivo, que caminemos alrededor de él, que esté infiltrando agua, que cumpla sus funciones ecológicas, lo podemos hacer mañana. Sin duda, sí. Y eso pasa y está pasando y va a pasar. Pero todos tenemos que voltearnos y cambiar el paradigma, lo que tú dices. O sea, eso que te dicen que no es cierto, sí es cierto. Si todos plantamos un árbol,
pues millones de árboles se plantarían al año. Si todos nos volteamos y les decimos a los políticos y a las empresas y a todo el mundo, el río es importante, el río va a estar vivo. Así es. Entonces creo que es eso, ¿no? También ese cambio de paradigma. Sí, y como ciudadanos también ser más activos y siempre hemos pensado que tiene que ser de la autoridad sí, se generan las políticas públicas, pero que sí, como ciudadanos somos más también activos y más participativos y pues exigiendo que cambien las cosas, yo creo que lo vamos a lograr, pero pues necesitamos sumarnos, unirnos y dejar fuera colores, dejar fuera otros pensamientos, sino preocuparnos realmente por nuestro mundo. Y en ese mundo no solamente existimos los humanos. Exacto. Tenemos obviamente plantas, seres vivos, nuestra tierra también, o sea, hay que cuidar nuestra casa, ¿no? Sí. Fíjate que eso que dices es muy cierto. Las Naciones Unidas tienen los Objetivos para el Desarrollo, los ODS. Así es. Y esos ODS, el 17, es cooperación. Esto no lo va a solucionar solo uno. Esto lo vamos a solucionar los negocios, el gobierno, los seres humanos, la sociedad civil. O sea, tiene que ser un esfuerzo colaborativo. Sin duda. Ya ahorita para el cierre, Patricia, ¿qué es lo que qué verías tú? O sea, ¿cómo puede ir uno hacia adelante? ¿Qué es lo que uno puede aportar? ¿Cómo podemos hacer el cambio? ¿Tú qué dices? ¿Qué es lo que puedo aportar para hacer el cambio? ¿Cómo podemos catalizar este cambio que todos queremos? Yo creo que, insisto, ser más participativos. Por ejemplo, yo soy vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Estamos buscando espacios donde se toman las decisiones para llevar y plantear nuestra visión, pero hace falta la suma de otras visiones y de otros enfoques. Por eso yo estoy convencida que necesitamos un consejo estatal que esté sobre todos los demás, pero con un enfoque simplemente del cuidado del agua, del medio ambiente, de nuestra tierra, de todo, y que va donde no exista nada más que eso, y quien entre y que salga va a ser aparte, pero que ese consejo estatal se mantenga y que cada vez haya más gente preocupada por esto, para que realmente incidir en las políticas públicas y en la visión y en las acciones que se están haciendo en nuestro estado, en nuestras ciudades y pues en nuestra localidad muy particular. Yo creo que con participación. Patricia, pues decirte que nosotros desde Nación Verde estamos haciendo cosas como reforestación. La reforestación, el 40% del ciclo corto del agua viene de la lluvia. Estamos haciendo tratamiento de agua, pero con plantas, y siempre procurando que sean plantas nativas y que sean jardines polinizadores. Eficiencias hídricas también en la agricultura. Pues si tú estás en la de hidráulica, si quieren algunos becarios venir con nosotros, o si quiere alguien participar en investigación, está abierta la puerta con nosotros. La verdad es algo que lo hacemos de corazón, somos una asociación civil, pero para nosotros nuestra atención y nuestra emoción está en esto y en encontrar gente como tú, en encontrar aliados. Y pues la verdad, no me queda más que agradecerte que hayas venido con nosotros, que hayas departido con nosotros, que hayas comentado con nosotros. Ya eres una ciudadana verde, una sí, nativa lo soy. verde. Y pues la verdad, yo creo que todos nos vamos a sumar. Sí lo veo, que esto cada vez va a tener más tracción, porque es lo que todos queremos. Así es. Pero tiene que venir de un profesionalismo. Esto no Así puede es. venir de la improvisación. Tiene que venir de un pensamiento a largo plazo y de años de experiencia, porque hay que escuchar a las voces con experiencia. Hay que escuchar a la gente local, y ese es como vamos a poder tener estas cosas de largo plazo, ¿no? Y pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, al contrario, gracias por permitirme estar en este espacio tan hermoso y felicitarlos por esta labor que están haciendo. De verdad que ojalá que muchos, cada vez haya más como ustedes y nos sumamos. Y claro que tomo la palabra de tenemos estudiantes que dentro de la asociación, pues que necesitamos darle también este enfoque, que vayan no solamente viendo la parte técnica de la ingeniería, sino también pues esta parte ambiental, social, que tenemos que incorporar en nuestras profesiones, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Gracias. Gracias.